Con la objetividad que nos caracteriza, agradeciendo su agradable compañía, nos complace presentar en su sexta temporada Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El director general de Impuestos Internos, Juan Hernández, consideró que la propuesta conocida como paquete fiscal no se trata de una reforma tributaria, ya que las medidas todavía están sustentadas en más de un 70% en impuestos al consumo y no tocan ni a la renta ni al patrimonio. Por otro lado, lamentó que esta sigue siendo una sociedad de misterios, por lo cual se mostró a favor de que se elimine el secreto bancario. Los fondos patrimoniales de pensiones ascendieron al 31 de marzo de este año a 127.780.78 millones de pesos, de los cuales un 75.2% corresponde a fondos de capitalización individual equivalentes a 96.076.4 millones de pesos. El presidente Leonel Fernández sometió al Congreso un contrato de préstamo por 6 millones de euros, firmado con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, para dotar de paneles solares a centros educativos. El empréstito forma parte del programa PYME Aprende, que será ejecutado por el Ministerio de Educación. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día me encuentro aquí en compañía del empresario Manuel Cabrera. Mis distinguidos colegas aquí en el programa han tenido una serie de compromisos y me han dejado en la compañía suya para que compartamos este programa y para que hablemos de una serie de temas que son del interés del sector empresarial. Ahora que se está generando este ambiente de reforma impositiva, una de las partes que más tiene que ver con esto y que más sensible es a este tipo de reformas es precisamente el sector empresarial, por las implicaciones que tienen los impuestos en un país como este. Y entonces es bueno siempre escuchar la voz de lo que representan a este sector para que ellos tengan la oportunidad de expresar sus inquietudes y las sugerencias. Yo entiendo que don Manuel es una persona que no solamente habla como empresario, sino como ciudadano, una persona que realmente le duele mucho este país, lo ha demostrado, y yo que lo conozco bien, sé que tiene un comportamiento muy inclinado hacia la defensa del interés nacional y no solamente de lo que es el sector empresarial, que es parte de ese interés nacional. Y entonces por eso me agrada mucho la idea de poder compartir este programa con él, para hablar de este tema, de la reforma impositiva y de otros temas que son de interés nacional. Así que, don Manuel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a venir al programa, a este conversatorio, y ya usted sabe que es lo que se ha estado tratando durante estas últimas semanas. El tema ha sido la reforma tributaria, ¿no? Entonces es una reforma que tiene muchas cosas, muchas aristas, porque fue una reforma que surgió de sorpresa como resultado de los encuentros que se produjeron entre el fondo, la representación del Fondo Monetario Internacional y el equipo económico del gobierno. Cuando se revisaron las cifras, hubo inquietudes en el sentido de que parece ser que con el ambiente fiscal que tenía el gobierno iba a ser imposible que se pudieran cumplir las metas del acuerdo, y ahí entonces surgió esta propuesta de reforma tributaria enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, con la idea de recabar unos 10.000 millones de pesos adicionales en lo que resta de año para poder equilibrar las finanzas públicas y llevarlas hasta el nivel en que fuera compatible con lo que fue la meta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mucha gente, don Manuel, ha criticado al gobierno en muchísimos sentidos
por esta reforma, no solamente por la reforma en sí, sino también porque la gente se queja de que el gobierno no ha sido lo suficientemente austero en el manejo del gasto y no ha tenido una política de prioridad en lo que son las partidas del gasto. Y entonces le está exigiendo a los sectores que pagan los impuestos que se sacrifiquen más, pero como que no se ve una correspondencia de parte del gobierno en ese sentido. Y yo creo que aquí hay mucha gente que tiene razón cuando se hacen esta crítica. Ahora el problema, don Manuel, era qué hacer. El problema estaba planteado. Si bien es cierto que el gobierno no ha tenido el comportamiento más ideal en términos de manejar el gasto, también lo es que tenemos una situación coyuntural bastante complicada porque no podíamos o no podemos permitir que se rompa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por una sencilla razón. Las implicaciones y el costo que tendríamos que pagar los dominicanos y sobre todo los que menos podemos, en el caso de que se rompa el acuerdo con el Fondo Monetario, sería mucho mayor que lo que vamos a pagar con los nuevos impuestos que ha puesto el gobierno. Y lo que menos queremos nosotros ahora es que en este país surja una crisis económica, porque realmente eso no ayuda, eso no le conviene a nadie, eso no le favorece a nadie. El único interés que puede haber en ese sentido es tal vez uno de tipo político, y ya sabemos que son cuestiones que son parte del folclore político de los partidos y de la ciudadanía dominicana. ¿Qué le parece todo esto, Manuel? Bueno, primero que todo, buenas noches a Luis, buenas noches mi querido pueblo dominicano. Gracias por la oportunidad de permitirme compartir nuevamente este espacio con usted, lo que siempre me resulta placentero y un aprendizaje siempre cuando tengo la oportunidad de compartir con ustedes. Mira, comparto totalmente los planteamientos que usted ha hecho en el enfoque del problema que estamos afrontando los dominicanos en este momento, problema que ya se anticipaba, y en este mismo programa yo planteé en diversas ocasiones que el gobierno tenía que enfrentar decisiones importantes en términos del costo del gobierno, del gasto del gobierno, porque se avisoraba que íbamos a tener que en algún momento esta crisis económica mundial se iba a comenzar a reflejar en el país, y si no comenzábamos a tomar medidas a tiempo, iba a llegar el momento en que no íbamos a estar preparados. Y como dice don Pepín Corripio en muchas de sus exposiciones, lamentablemente este país en los tiempos de vaca gorda no hicimos las suficientes previsiones para poder enfrentar los momentos de vaca flacas, y el que no hace eso necesariamente va a tener que resolver los problemas a través del empréstito, del uso de los ahorros y una serie de medidas que no son las deseables y que no contribuyen a la estabilidad de la familia o del individuo o del país o de una empresa. En una empresa, cuando usted tiene problemas deficitarios, usted tiene que comenzar a tomar medidas que comienzan por restringir los gastos. A veces hay situaciones donde usted no puede controlar los ingresos. Entonces la única alternativa que usted tiene es restringir los gastos para tratar de equilibrar su presupuesto o su estabilidad en el manejo de su empresa. Y el gobierno funciona de igual manera. A veces lo que vemos es que los gobiernos como que no tienen límites y como que piensan que nunca va a pasar nada mal o que ellos siempre tendrán en sus manos las soluciones. ¿Qué es lo que está? Tal como usted dijo, no se tomaron las medidas a tiempo, no se escuchó a las recomendaciones que se le venían haciendo desde hace ya, en los últimos 2 años, diría yo, por lo menos,
Yo he estado planteando la preocupación por el elevado gasto del gobierno y visualizábamos que ya estamos teniendo problemas de déficits 2 o 3 años, si no es este año. El año pasado tuvimos un déficit importante, el año anterior también tuvimos un déficit. Siempre hay una explicación para los déficits, pero no se toman las medidas para evitar que eso se pueda repetir, porque siempre se está confiando en que los ingresos van a aumentar o que la economía va a seguir creciendo y que eso va a generar necesariamente los ingresos que el Estado necesita. Bueno, ahora estamos ante una situación de que ha habido que tomar medidas y qué es lo que... ¿Cuál es la solución que siempre se busca? Vamos a buscar más ingresos a un sector que ya no aguanta y que lo hemos planteado en un país como este, donde hay mucha gente pobre, donde una gran parte de la población no tiene forma de contribuir y no contribuye con ingresos al fisco, a menos que no sea a través del consumo. Entonces el sector que tiene que absorber los impactos de todo esto es el sector empresarial. Un sector que ya sabemos que tiene problemas de competitividad, ha sido incapaz de poder prepararse para responder a los retos que implicaba estos acuerdos de libre comercio que hemos ya estado enfrentando en los últimos 7 u 8 años, en los cuales nos hemos visto abocados a una permanente y creciente desbalanza comercial como país, y obviamente eso significa eso se refleja necesariamente en un debilitamiento permanente y progresivo del sector industrial, como lo hemos visto cuando analizamos todos las estadísticas del comportamiento del sector industrial, que si bien es cierto, hemos tenido crecimiento de algunos sectores, especialmente en el área de servicios, el sector industrial, que es el que desparrama, como decimos, en términos de generación de empleo, es la riqueza que más desparrama, porque es el que crea los escalonamientos productivos que generan empleo. Sí. Entonces eso nos ha traído ante una situación donde obviamente el gobierno ha visto disminuido, o por lo menos los ingresos no han estado creciendo en la forma en que se esperaba. El Estado no ha tomado ninguna acción para disminuir los gastos, por el contrario, han seguido incrementando los gastos, y estamos ante una situación para enfrentar ahora una reforma fiscal que, como bien se ha dicho, es un parche, porque en realidad no ha sido una reforma fiscal comprensiva, donde incluya todos los... Como la que se sugiere que hay que hacer para el desarrollo. Para el desarrollo. Vamos a una pausa, hermano, y retornamos en breve.